Buenas y bienvenidos a un nuevo diálogo del ciclo Inteligencia Artificial y Medicina, que como ustedes bien saben, patrocina la Fundación Unicaja y organiza y promueve el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga. El tsunami que ha supuesto la pandemia por COVID ha acelerado muchísimos procesos que socialmente ya se estaban dando en la actualidad, como era el proceso del aumento de la digitalización de muchas de nuestras actividades. La pandemia del COVID profundizó en todo ese proceso, a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel científico, y todos tenemos rendidas muestras y numerosas muestras de esta intensificación en el proceso de digitalización de nuestras actividades diarias. Ya parece que lo que no es digital no es real, pero sí es real muchas más cosas de lo digital. Y luego, por otro lado, hemos encontrado una auténtica revolución con la irrupción del ChatGPT, esta nueva tecnología que utiliza inteligencia artificial y que ha puesto como el espejo frente a las personas que no se creían mucho las palabras proféticas de grandes científicos donde decían que iban a revolucionar realmente la inteligencia artificial muchos ámbitos de nuestra vida y entre ellos el de la sanidad y el de la medicina. En este diálogo estamos de enhorabuena porque contamos con un gran experto en la materia como es el profesor doctor José Manuel Jerez Aragonés, que es catedrático del Departamento de Lenguaje y Ciencia de la Computación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga. Pertenece al grupo de inteligencia computacional en biomedicina, que junto con la unidad Intercentro de Oncología Médica de los hospitales públicos de aquí de Málaga, desarrollan interesantísimos proyectos de investigación y reuniones científicas. En la actualidad, sin equivocarnos, podemos decir que el profesor Jerez es un referente nacional en la aplicación de la inteligencia artificial en la sanidad y en la medicina, y sus trabajos están siendo pioneros en muchísimas disciplinas y por tanto recibimos con los brazos abiertos y llenos de orgullo al profesor Jerez. Bienvenido, profesor Jerez. Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación, por supuesto, doctor Trujillo, a la Fundación Unicaja también y al Colegio de Médicos por darnos la posibilidad, a mí y a mi grupo de investigación, de trasladar a la sociedad qué es lo que estamos haciendo desde la Universidad de Málaga, concretamente de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, para trasladar toda esta tecnología conocida como inteligencia artificial al ámbito de la salud y, en nuestro caso particular, a la oncología. Pues para nosotros también es un deber el poder divulgar ese trabajo callado que muchas veces no tiene los focos sobre él y que es tan relevante y tan importante en dar pasos de avance en la medicina y la lucha contra la enfermedad, que no es otra cosa que la que hacemos los médicos, ¿no? Bien, profesor Jerez, quiero empezar este diálogo un poco invitándole a una reflexión sobre si estamos asistiendo realmente con la irrupción de la inteligencia artificial a una cuarta revolución industrial, a lomos, ¿no?, si me permite la imagen, de los nuevos algoritmos, ¿no?, que parece que están revolucionando todas nuestras disciplinas diarias, ¿no? ¿Estamos ante eso? A ver, lo que tengo claro es que estamos ante una nueva era de la que yo creo que todavía no somos conscientes de las implicaciones futuras. Es más, la tecnología ya está con nosotros, ya tenemos asistentes virtuales como Siri, Alexa, sistemas GPS que nos ayudan a buscar el mejor camino, ya somos clientes de marketplaces como Amazon que nos buscan el producto especial que necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que los expertos sí que hablan ya de una cuarta revolución que desde mi punto de vista se caracteriza por la convergencia de diferentes tecnologías, no solo digitales, sino también físicas y biológicas, que están transformando la realidad a una velocidad impresionante. Esta cuarta revolución se caracteriza principalmente por avances en determinados campos, como son la inteligencia artificial, por supuesto, pero también la nanotecnología, la biotecnología, la impresión 3D, la realidad virtual.
La medicina personalizada, toda la parte de bioinformática que está permitiendo avanzar drásticamente en lo que es la medicina personalizada de precisión. Y bueno, ese es el futuro que tenemos, sí, pero que ya es presente, ya podríamos decir que claramente es presente, ¿no? Y que está revolucionando obviamente nuestras vidas. Lo que me parece particularmente interesante respecto, por ejemplo, a otras revoluciones industriales del pasado es el ritmo al que se están produciendo estos cambios y se están incorporando en la vida diaria de las personas. Podemos hablar de un ritmo exponencial, por ejemplo, si comparamos con la revolución industrial de la máquina de vapor, de la energía eléctrica o de la microelectrónica y la tecnología de la información. Por poner una muestra podría ser, por ejemplo, la irrupción que ha tenido ChatGPT, que en 5 días ya tenía 1 millón de usuarios. Ese nivel de adquisición de tecnología jamás en el pasado hemos tenido una situación similar, ¿no? Si consultas, por ejemplo, la web de referencia actualmente, que es Futurepedia, para herramientas que se publican con inteligencia artificial, creo que ya hay del orden de 20 aplicaciones por día. Es imposible estar actualizado de qué cantidad de inteligencia artificial utilizable por las personas normales se puede llegar a utilizar hoy en día, ¿no? Por tanto, hemos tenido la suerte de que se concitan en este preciso momento la madurez y el desarrollo de diferentes tecnologías para converger en esta cuarta revolución que todo el mundo señala como muy relevante, sobre todo un tema una cualidad muy importante que ha puesto en lo alto de la mesa, que es el crecimiento exponencial que no se había visto en revoluciones previas, ¿no? El objetivo, en principio, todos vemos que es un objetivo de facilitar la vida a las personas, ayudarnos a vivir mejor y vivir en todos los sentidos, no solo del hecho médico, solo de la sanidad, sino en todos los sentidos. Pero también a veces hay dudas o hay nubarrones donde se explicitan dudas razonables sobre si los objetivos realmente son para facilitarnos la vida o son objetivos meramente mercantilistas o meramente que van incluso al control de las sociedades, ¿no? A ver, yo creo que el desarrollo tecnológico en sí mismo no tiene inherentemente un objetivo moral o ético. En cambio, la forma en la que se utiliza esa tecnología y los objetivos tras su desarrollo sí que va a depender de las decisiones y de los valores de las personas o empresas que desarrollen y desplieguen, obviamente, esa tecnología. Sí tenemos que tener en cuenta que los objetivos en el desarrollo tecnológico son muy variados y a veces son objetivos contradictorios. Por ejemplo, en el caso de la medicina, la tecnología ha avanzado muchísimo en la atención médica con sistemas que actualmente salvan vidas. También nos ayudan en nuestra vida cotidiana, pues facilitándonos muchísimo las tareas que hacemos el día a día. Pero no podemos negar que existe tecnología o desarrollo tecnológico cuyos objetivos son más lucrativos, de poder, de control, y que obviamente habrá que tener cuidado cómo esa tecnología puede afectar negativamente a la vida de las personas. Claro, nuestras sociedades tendrán que desarrollar contrapesos, regulaciones, legislaciones que hagan posible que puedan convivir los intereses legítimos de estas empresas y con también el desarrollo y el porvenir de nosotros como hombres, ¿no? Indudablemente, ¿no? Usted tiene una dilatada trayectoria docente, de investigadora, pero a mí me gustaría saber cuándo usted empieza a interesarse por los temas sanitarios, ¿no? Pues yo realmente siempre he tenido bastante interés en la ciencia de la salud en general. Por diferentes motivos terminé estudiando ingeniería informática y tras el desarrollo de mi actividad profesional en el ámbito de la ingeniería me di cuenta de que toda esta tecnología incipiente en aquel momento de inteligencia artificial se podía aplicar de forma práctica al ámbito de la salud. Fue en ese momento cuando entré, ya estamos hablando del año 96, como profesor en la Universidad de Málaga y me planteé si nuestros primeros descubrimientos en cuanto a los modelos similares a las redes neuronales del cerebro, que son los que ahora son la referencia en inteligencia artificial, se podrían aplicar para predecir eventos en el ámbito médico, en particular en el campo de la oncología. Ahí fue cuando entramos en contacto
con el doctor Alba y la doctora Rivielles de la UGC Oncología Intercentro, y a partir de sus primeras bases de datos que tenían tratamos de diseñar modelos predictivos que de alguna forma nos proporcionasen información sobre la evolución de pacientes en base a una serie de factores pronósticos. Desde entonces, pues hasta hoy. Hasta hoy, ¿no? Y, por tanto, afirma que el campo sanitario va a ser uno de los que más se va a beneficiar del desarrollo y la puesta en práctica de la inteligencia artificial, sin duda, ¿no? Sí, claro, claramente el campo, el área de la salud probablemente sea uno de los mayores beneficiados de la irrupción de toda esta tecnología. De hecho, ya está muy incorporada en la atención médica y se esperan grandes avances pues, en el campo del diagnóstico y prevención de enfermedades, obviamente en el campo de la telemedicina, en el campo de la robótica médica, en el campo en el que trabajamos nosotros, de la producción de resultados de la vida real en salud, analizando la historia clínica electrónica, extrayendo información relevante que sirva para la toma de decisiones clínicas o incluso para la optimización de los recursos. Eso me interesa mucho, porque muchas veces hablamos de inteligencia artificial, de estos escenarios, y hablamos casi de vidas distópicas, ¿no? Y yo quiero que usted está hablando precisamente de los trabajos que desarrolla, que nos cuente un poquito más en detalle esos trabajos en los que usted está trabajando con el equipo de Intercentro de Oncología, para que sepan nuestros televidentes y sepan todas las personas que están dedicándonos su atención, qué se está haciendo ya en Málaga al respecto, ¿no? Bueno, antes que nada, me gustaría darte las gracias por la presentación como experto. Yo no me considero experto, yo creo que en nuestro grupo, siempre digo, hay, como mi compañero Ezequiel que estuvo aquí, hay muchos investigadores a nivel nacional que están avanzando en la tecnología de inteligencia artificial aplicada a la medicina. Lo que sí nosotros, me gusta decir que tenemos experiencia en la aplicación de todo esto a la práctica clínica, es decir, es mucho lo que se investiga, pero poco lo que se traslada a clínica, y ese gap es el que tratamos de alguna forma nosotros de completar. Entonces, en ese sentido, ya venimos trabajando con diferentes proyectos de investigación desde el año 2005 en el diseño de modelos predictivos, concretamente en oncología, como ya le he comentado, y ahora particularmente y en base a la situación que tiene la historia clínica en salud en el sistema de salud público, que la mayoría de la información es no estructurada, es necesario hacer una labor ingente, muchísimo trabajo y esfuerzo para extraer esa información relevante para posteriormente aplicar esa otra inteligencia artificial que permitirá decir qué va a ocurrir con la evolución de los pacientes o incluso para producir datos de la vida real. Pero al final, de alguna forma, tienes que convertir esa información que en un formato no estructurado, y es la mayoría de la información disponible en salud, a un formato estructurado que sea fácilmente analizable. Aquí, en este proceso que actualmente consume muchísimos recursos al sistema, es donde nosotros estamos tratando de avanzar con algoritmos novedosos de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural, tratando de traer el contexto en el que aparece esa información y convertirlo en campos que sean fácilmente analizables para la toma de decisiones clínicas o para la gestión del sistema de salud. Claro, entonces es un trabajo importantísimo, porque va a permitir, como un trabajo de base, para luego poder encontrar muchísimas más aplicaciones, porque nuestros televidentes se tienen que dar cuenta que una vez que nosotros tenemos el océano de la información de la sanidad, pero para sacar los peces con el que comamos el resto, para sacar ustedes las joyas que hay dentro del propio mare magnum de la información clínica, para ponérselo a disposición de los clínicos, para que el último beneficiado sea el paciente, ¿no? Y ese trabajo es un trabajo ingente, ¿no? Claro, efectivamente, ese trabajo consume muchísimos recursos al sistema de salud. Entonces, siempre que me invitan a un tipo de charla relacionada con la aplicación de la inteligencia artificial, siempre comento lo mismo. No quiero ser agorero en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial en salud, pero para poder aplicarla en condiciones y que venga el futuro que se anuncie de forma divulgativa en muchísimos medios, primero hay que extraer la información relevante de la historia clínica electrónica. Y esa información está en un formato no estructurado, por lo cual donde hay un campo de aplicación directa hoy en día y en el que se pueden desarrollar muchos proyectos es en la conversión de esa información no estructurada a información estructurada que sea fácilmente analizable y que ayude en la toma de decisiones en salud. Claro, el doctor Emilio Alba, que tendremos aquí también próximamente en un diálogo,
cuando él habla para la población, dice, pone en valor, muy en valor, todo el trabajo que estáis realizando el grupo, porque el beneficiario último va a ser el paciente, porque el clínico va a poder tomar decisiones con muchísima más evidencia en los datos, ¿no? Y es clave el desarrollarse ese estrato como intermedio, ¿no? Es clave. Eso es fundamental porque, bueno, concretamente nosotros ahora estamos desarrollando algoritmos. Por cierto, bueno, toda esta financiación viene del proyecto del Plan Nacional de la Junta de Andalucía y recientemente de Pfizer, que ha apostado por nosotros para avanzar en toda esta tecnología durante 3 años, incidiendo en la aplicación a la práctica clínica. Hemos desarrollado algoritmos que son capaces de extraer automáticamente la estadificación TNM Eso del le iba a tumor. decir, que es muy importante y cualquier persona que me esté viendo y tenga en su casa o en su entorno algún paciente con cáncer sabe que la estadificación del cáncer es clave y ustedes están trabajando en eso, ¿no? Efectivamente, son capaces los algoritmos de detectar mediante procesamiento de lenguaje natural, utilizando los modelos más avanzados que han publicado recientemente en la literatura, el valor del tamaño del tumor, si hay número de ganglios axilares afectados, si el paciente está o no en metástasis, junto con el grado. Con toda esa información, otros algoritmos calculan directamente el estadio y el clínico puede ver en tiempo real en su cuadro de mandos cuál es la supervivencia poblacional dividida, por ejemplo, estratificada por estadio o por subtipos intrínsecos, etc. Y va a poder trasladar esa información, primero para su propia toma de decisiones clínicas, ¿no? Pero también para cuando hay que compartir la información con el propio paciente, ¿no? Porque puede decir que la experiencia nos dice que si usted está en esta situación, con nuestros tratamientos, con nuestra experiencia, usted pues, puede tener esta supervivencia, puede tener otro tipo de elementos, ¿no? Que son muy importantes en su plan de tratamiento o de asistencia sanitaria, ¿no? Efectivamente, por eso es tan importante la producción de datos de la vida real sobre la población real de pacientes, en este caso de la provincia de Málaga. Ustedes están muy centrados en su grupo, en oncología, ¿no? Pero indudablemente estas tecnologías ayudarán en el futuro no solo a la oncología, ayudarán a otras ramas de la medicina que también comparten la problemática de sacar el dato fino, ¿no? Efectivamente, esa problemática de hecho es independiente de cualquier especialidad o cualquier patología. Es más, ya estamos empezando a hacer algunos trabajos con rehabilitación cardíaca, tratando de buscar patrones que identifiquen pacientes que pueden volver a sufrir un segundo infarto. También estamos con dermatología, también estamos con podología, estamos tratando de ver cómo podemos desplegar esa tecnología a otras áreas de conocimiento. Por tanto, estamos haciendo real estas aplicaciones que son tan futuristas, las estamos haciendo reales, ¿no? Y podemos afirmar, ¿no? Y esa es una pregunta que le quiero hacer, podemos afirmar que Málaga, dentro del conjunto de España, está siendo muy pionera en este tipo de aplicación de técnicas, ¿no? Efectivamente, hay grupos potentes, como he comentado antes, de investigación en procesamiento del lenguaje natural, en inteligencia artificial, el grupo de Kralinger en Barcelona, con el que colaboramos también, más en la parte de investigación básica, pero como muchas veces bien comenta el doctor Alba, yo creo que Málaga es referencia ahora mismo a nivel nacional en cuanto al despliegue en entorno de salud real de esta tecnología. Y muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? Un poco poner en valor todo ese trabajo que se lleva haciendo durante muchos años y que afortunadamente ya se van recogiendo frutos y que en el futuro cogeremos más frutos todavía, ¿no? Usted ha abierto un panorama, nos ha contado un poco el pasado de dónde vienen, la realidad actual que tenemos. ¿Cuál cree que será el futuro dentro de los trabajos que ustedes están realizando o cómo le gustaría a usted verse dentro de 10 años, decir, hemos conseguido tal cosa o nuestros trabajos van a ir por aquí o por allá? Bueno, como siempre digo, yo creo que mi principal motivación es echar la vista atrás dentro de esos 10 años, que ya supongo que estaremos jubilados, y decir, bueno, pusimos nuestro granito en la investigación del cáncer, en la mejora de la salud de las personas oncológicas. Y bueno, si nos centramos en el área en el que nosotros estamos trabajando dentro de lo que es el amplio rango de aplicación de esta tecnología, yo creo que seguir avanzando para cada vez de forma más automática extraer toda esa información relevante
que permita tomar decisiones en tiempo real. Yo creo que es una gran oportunidad, siempre lo digo, para humanizar la medicina, porque cuanto más trabajos tipo robótico le quitas al médico, es buscar tan tediosa esa información, más tiempo tiene para dedicar al paciente. Yo creo que eso va a ayudar a humanizar la medicina. Quizá vea un futuro en el que toda esta tecnología de reconocimiento de audio, vídeo, etcétera, se ponga en marcha en la consulta, entonces la mayor parte del tiempo sea atención al paciente y haya un sistema con todos estos algoritmos que estén registrando la información y completándola en la base de datos, lo que es la historia clínica electrónica. Y bueno, eso al margen obviamente de todas las otras áreas relacionadas con la inteligencia artificial, como puede ser la robótica médica, medicina personalizada, etcétera, que claramente por ahí también irán avanzando a pasos significativos. Bueno, me quiero quedar con ese mensaje esperanzador de beneficio para nuestra sociedad, ¿no? Y siempre me gusta también acabar este diálogo que está llegando a su final con alguna recomendación, ¿no? Usted ha pasado al inicio una recomendación que seguro que a nuestros televidentes les va a gustar, de una página web donde uno puede ir como viendo la actualización a diario de todo lo que está apareciendo en esta rama. ¿La puede usted repetir, por favor? Sí, de hecho, la conocí en un curso que hice recientemente de inteligencia artificial generativa, ChatGPT, aplicado a la docencia, que los docentes nos tenemos que actualizar, obviamente. Y el docente, por cierto, muy bueno, comentó Futurepedia. Futurepedia, Como Wikipedia, pero Futurepedia, ¿no? Y ahí podemos ir viendo, ¿no? Y ahí incluso puedes filtrar por diferentes áreas de conocimiento y ves todas las aplicaciones relativas a la inteligencia artificial que se van publicando diariamente, realmente sorprendentes. Pues bueno, con esa recomendación nos quedamos, ¿no? Muchísimas gracias por su generosidad en venir a compartir sus conocimientos con nosotros, por hacer más digerible estos temas que son tan complejos, tan tecnológicos, y para nosotros es un orgullo a tener a profesionales como usted en nuestra sociedad malagueña, integrados y trabajando por los demás. Un placer y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues así llegamos al fin de este nuevo diálogo del ciclo Medicina e Inteligencia Artificial. Nos queda uno más que emitiremos también en el futuro próximo. Y a mí me gusta siempre acabar con una frase que digo, que la inteligencia artificial o será humanista, como ha dicho el profesor Gené, o no será. Muchísimas gracias.